Buenas noches, hermanos, es un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Esperamos que se encuentren bien, con paz, con bendición, disfrutando de las múltiples bendiciones de nuestro buen Dios. Qué bueno que pueda apartar este tiempo para que sigamos estudiando y meditando en la palabra del Señor. Esperamos que se encuentren bien, con paz, con bendición, y qué bueno que nos puedan acompañar, qué bueno que podamos llegar por este medio a su hogar o donde usted se encuentre. Le vemos una oración, pidámosle al Señor que nos guíe en esta hermosa noche. Padre eterno, gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tus cuidados, Señor, para con nuestras vidas. Señor, tú conoces las diversas necesidades que hay. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que te puedas glorificar, Señor, que extiendas tu mano de poder y te glorifiques, Señor, en cada una de las vidas, en cada una de las necesidades que hay. En esta noche, Señor, reconocemos que sin ti no podemos hacer nada, Señor. Necesitamos de tu dirección, que nos ayudes a entender, a comprender tu palabra, Señor, a ponerla en práctica, y que nos puedas hablar en esta noche. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Nuevamente, bienvenidos, mis queridos hermanos. Es un privilegio tenerles con nosotros. Se cuenta la historia de un caracol y de una lagartija que se encontraban en un día muy caluroso. Era un día con mucho calor. Deciden irse a un árbol y entonces buscan una rama para poder buscar la sombra. Es interesante porque cuando llegan al árbol, se cuenta en esta historia que la rama se empieza a quejar. Entonces la rama empieza a dar quejas, ¿no? Y que nadie le pone atención, que la ramita está muy seca. Se le acerca la lagartija y le dice: no, realmente tú eres muy afortunada porque nos estás dando sombra y nos estás ayudando. Al día siguiente, nuevamente es un día caluroso. El caracol y la lagartija van a pedir nuevamente o a buscar la sombra. Nuevamente encuentran a esta rama que se está quejando. Nadie me pone atención, yo no sirvo para nada, simplemente soy una rama seca. Y es interesante porque el caracol también le dice: no, tú eres una rama importante, tú nos estás dando sombra. El tercer día, nuevamente el caracol y la lagartija van a buscar sombra, y la rama se empieza a quejar nuevamente. La historia cuenta que el caracol y la lagartija buscan otra rama que les pueda dar sombra, pero una rama menos quejosa. Hoy les quiero hablar sobre quejas o gratitud, y así es como he titulado el mensaje en esta noche. Quiero que me acompañe, por favor, a Éxodo capítulo 15. Vayamos al versículo 22. Vamos a leer del versículo 22 al 27. Y la palabra de Dios dice, estamos en Éxodo capítulo 15, versículo 22 al 27. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días
por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Y dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Este es un texto muy interesante, mis queridos hermanos, y creo que hay muchas enseñanzas, y me gustaría meditar en esta noche sobre estos pasajes. Hemos ya meditado en el cántico de Moisés. Hay alegría, hay algarabía, hay fiesta. Vemos, hermanos, como Miriam toma el pandero con otras mujeres. Hay danza, hay una fiesta por lo que Dios ha hecho. Dios, hermanos, dice la escritura que abrió el mar rojo, el pueblo pasa en seco, y después, hermanos, de una manera sobrenatural, cuando venía el ejército egipcio, dice la escritura que las aguas vinieron sobre el pueblo, sobre el ejército egipcio, y mató a todo este ejército poderoso que los estaba siguiendo. Y entonces hay un cántico de agradecimiento. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre, dice el capítulo 15. Con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. Y vemos, hermanos, que hay alegría, hay fiesta, hay algarabía. Pero el escenario ahora cambia. Dice, hermanos, el texto que leímos y el versículo 22, que hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Las personas quejumbrosas regularmente irritan. Aquellas que solo hablan sobre sus problemas, las fallas del gobierno, el estado de las calles, el comportamiento de los jóvenes o de los ancianos, no se dan cuenta de cuán privilegiados son. Pero los peores, hermanos, son los que se quejan de las personas quejumbrosas. Al quejarme de los quejumbrosos, me convierto en el peor quejumbroso de todos. Pero claro, es lo que solemos hacer. Vemos la queja como algo que hacen los demás. Y esto es interesante, mis queridos hermanos, y lo hemos observado en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, que es fácil juzgar a las demás personas. Es fácil ver la astilla que hay en la vida de mi hermano, pero no la viga que hay en mi ojo.
Y también observamos, hermanos, muchas veces y pensamos que todas las personas o regularmente las personas que están a nuestro lado se quejan, que nosotros no somos personas quejumbrosas. Las muestras son quejas a veces, son quejas o críticas constructivas, decimos, ¿no? Y así que no es que seamos quejumbrosos, sino que hacemos críticas constructivas, son críticas justificadas o son quejas justificadas. Ahora creo yo, mis queridos hermanos, y es importante, y yo lo he hecho más de alguna vez, que nosotros tenemos que tener una mente crítica, hermanos, y que debemos de tener una mente reflexiva y tenemos que discernir. Hoy más que nunca es importante que nosotros regresemos a la palabra del Señor y que nosotros, hermanos, podamos discernir. Es importante que nosotros conozcamos la palabra del Señor. Pero hoy, hermanos, me estoy refiriendo a aquella gente que se queja por todo. Por eso empecé con este cuento de la lagartija y del caracol. Es interesante, hermanos, porque una persona que se queja realmente no es alguien que se pueda soportar. Nosotros pensamos que somos la excepción. Me convierto en el peor quejumbroso entonces. Vemos que cuando criticamos a los demás, cuando estamos viendo a los demás, muchas veces nos volvemos en los peores, en las peores personas quejosas. La realidad, hermanos, es de que muchos de nosotros nos quejamos. Y muchos de nosotros nos quejamos todo el tiempo. Esta sección del libro de Éxodo, ya en la costa oriental del mar, trata sobre la queja. Y es interesante porque en los textos que acabamos de leer y de Éxodo capítulo 15 del versículo 22 al capítulo 17 y versículo 7 se nos presentan 3 historias de quejas. Hoy, mis queridos hermanos, vamos a ver que se endulzan estas aguas amargas. También vamos a ver, hermanos, sobre el maná del cielo y el agua de la peña. Encontramos 3 quejas. En el capítulo 15 y versículo 24 dice el texto: entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Aquí encontramos la primera queja. Capítulo 16 y versículo 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Nuevamente vemos a un pueblo que se está quejando, un pueblo quejumbroso. Capítulo 17 y versículo 3. Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Un pueblo que constantemente se está quejando. Es interesante observar el contexto, porque como lo decía a un principio, vemos la algarabía, vemos la fiesta, lo que Dios ha hecho. Dios ha manifestado su mano de poder, su mano sobrenatural sobre su pueblo. Ellos pasan en seco. Dios abre el mar rojo. Ellos ven la mano poderosa de Dios. Pero en un momento vemos ahora que el escenario cambia. Y el pueblo de Israel está 3 días. Anduvieron en el desierto y no hallaban agua. Hemos visto, hermanos, o veremos en estos 3 capítulos, en el capítulo 15, 16 y 17, vemos los peligros de la queja, pero también señalan la solución. Necesitamos escuchar ambas cosas sin excusarnos a nosotros mismos.
En ocasiones, mis queridos hermanos, se ha dicho que en la mayoría de las culturas occidentales estallaría el desorden civil si la gente, escuche bien esto, los estudiosos dicen que si la gente durara 3 días con la despensa vacía, la sociedad se convertiría en un caos. Aparentamos vivir pacíficamente entre nosotros, pero si algo saliera mal con la provisión de los alimentos, solo bastaría, dicen algunos profesionales, que solo bastarían 3 días para que estallaran los alborotos y los saqueos. Es interesante, mis queridos hermanos, porque cuando yo estaba reflexionando sobre esto, se me vino a la mente cuando empezó la pandemia. Yo no sé si usted lo vivió, yo sí lo viví con mi esposa. Recuerdo que empezó la bola que se iba o los chismes, que se iba a cerrar el país. Dios nos bendijo ese día y tuvimos la oportunidad de ir a un supermercado. Pero era interesante, hermanos, observar que los estantes estaban vacíos. Ya no había papel higiénico, ya no habían varias cuestiones de consumo diario. La gente, hermanos, estaba entrando en pánico. La gente estaba preocupada. Tenía que tener cuidado que no lo fueran a empujar, ¿no? Porque la gente estaba con pánico. Y esto, hermanos, se pudo comprobar, ¿no? En unos días. Y se dice, dicen los que saben sobre este tema, que si 3 días pasara la gente con su despensa vacía, se perdería la paz en las ciudades y comenzarían los saqueos. Y esto sucedió con el pueblo de Israel. Viajaron desde el Mar Rojo por 3 días sin encontrar agua, dice el versículo 22. Y al tercer día se prende una luz de esperanza porque encuentran agua. Pero dice la escritura, hermanos, que no era un agua potable. Versículo 23. Y llegaron a Mara. Y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Ahora vemos, hermanos, que esa luz de esperanza se apaga. Y cuando ellos tratan de beber, se dan cuenta que eran aguas amargas. Y esa fue la razón por la cual le pusieron Mara. Llamaron a ese lugar Mara porque eso significa amarga. Esa agua, hermano, no era potable, no era bebible. Estaba amarga. El agua era amarga. Y es interesante, mis queridos hermanos, porque ellos se llenaron también de amargura. Es interesante que el agua amarga también los haya afectado a ellos. Y ahora no solo el agua es amarga, sino que también ahora ellos se amargaron. Y así que comienzan las quejas. El versículo 24 dice: entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Esto es algo muy interesante, mis queridos hermanos. Me parece aquí interesante porque muchas veces, y los que han trabajado con gente saben lo difícil que es trabajar con personas. Es un gran desafío. Pero es interesante porque se dirigen al líder. Cuando algo sale mal, ¿no? Es culpa del líder. Es interesante cómo el pueblo se dirige a Moisés, porque la culpa, ¿no?, ahora es de Moisés. Se dirigen a Moisés. Los israelitas, hermanos, habían sido
rescatados de la esclavitud egipcia, de la manera más dramática posible, Dios ha manifestado su mano de poder. Ellos habían visto la mano de Dios abriendo el mar rojo y derrotando al ejército egipcio. Ellos habían cantado: el Señor es mi fuerza y mi cántico, y tu gran amor, con tu gran amor guías al pueblo que has rescatado. Pero eso fue, hermanos, antes de 3 días. Porque 3 días después vemos a un pueblo que se está quejando. Hoy están hambrientos y se están quejando. Cuando pensamos en ello, la queja de los israelitas, hermanos, muchas veces nosotros decimos que es ridícula. ¿Cómo puede ser que ellos se estén quejando? Pero por un momento también nos tenemos que poner en los zapatos del pueblo de Israel. Y vemos que la escritura dice que ellos anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. ¿Usted se imagina, hermano? O solo nos podemos imaginar, por lo menos yo no he experimentado estar en un desierto, pero la sed que tenía esta gente, y que probablemente ya estaban por desfallecer, ya estaban deshidratados y necesitaban beber agua, hermanos, y encuentran estas aguas que son amargas. Y es fácil criticar y señalar al pueblo de Israel, pero piensa en tu propia vida. Tengo que pensar en la mía. Mis amados hermanos, hoy vivimos en un tiempo donde la gente es quejumbrosa, donde la gente por todo se está quejando. ¿Cómo es tu vida? ¿Es una vida caracterizada por las quejas o que se caracteriza por la gratitud? Con todo el materialismo, mis queridos hermanos, por el cual vivimos y estamos rodeados, la gente hoy vive constantemente quejándose. Y lo más terrible, hermanos, es que esto pasa dentro del pueblo de Dios. La gente constantemente se está quejando. Y se dan cuenta y ponen su mirada en todas aquellas cosas que les hacen falta. Ponen su vista en las demás personas. Se dan cuenta de la prosperidad de otras personas. Y por lo tanto muchos de ellos entonces caen en frustración. Quisiera tener una mejor casa, quisiera tener un mejor carro, quisiera tener un mejor trabajo, quisiera tener esto, quisiera tener el otro. Y nos volvemos, mis queridos hermanos, en personas quejosas, en personas que constantemente se están quejando. Y la pregunta en esta noche es: ¿nos vamos a convertir? ¿Seremos en personas que constantemente nos vamos a estar quejando, o vamos a ser personas que vamos a tener un corazón de gratitud delante del Señor? Un corazón agradecido por lo que tenemos. Porque tal vez usted y yo no nos hemos dado cuenta de lo privilegiados, hermanos, que somos, y de las grandes bendiciones que Dios nos ha dado. Si tenemos un techo, mis queridos hermanos, eso es por la gracia y por la misericordia de Dios. Si hoy tuvimos alimento en nuestra mesa, es por la bendición, por la gracia
de Dios. Hermanos, si hoy tenemos salud, es por su gracia, es por su misericordia. Y deberíamos de tener un corazón agradecido y no enfocarnos, mis queridos hermanos, en las carencias constantemente. Lamentablemente, hermanos, la gente solo se está enfocando en lo que les hace falta. Están preocupados porque no tienen el último modelo de celular que ellos quisieran. Están preocupados porque no pueden comprarse la ropa de marca. Están preocupados porque no tienen un vehículo, porque no tienen el vehículo del año. Que Dios nos ayude, mis queridos hermanos, a vivir en una sociedad de tanta apariencia, ¿no? Ahora con esto de las redes sociales, que para nosotros pues es una bendición porque es una forma de llevar el evangelio. Pero hermanos, realmente las redes sociales son tan mentirosas, ¿no? Y muchas veces damos una apariencia de la cual realmente no somos. Tenemos que pensar en nuestra propia vida. Es fácil señalar y condenar al pueblo de Israel. Es fácil señalar a mi hermano. Es fácil señalar a mis familiares, a los que me rodean y decir, sí, todos aquí se están quejando, pero tengo que ver, mis queridos hermanos, mi propia vida y examinar mi propia vida, si yo realmente me estoy quejando o tengo gratitud en mi corazón, porque Dios hasta el día de hoy ha sido fiel. ¿Cuántas veces, hermanos, nos ha pasado como el pueblo de Israel? Vemos, hermanos, a Miriam que toma el pandero con otras mujeres, están cantando, están danzando, hermanos, y vemos que después ahora el pueblo de Israel se está quejando. Lo mismo muchas veces nos pasa a nosotros. Estamos el domingo cantando, alabando, glorificando al Señor, y probablemente en la tarde ya nos estamos quejando, o probablemente ya el lunes nos estamos quejando, y nos volvemos, hermanos, en personas quejosas, y eso no le agrada a Dios. Espero que usted y yo podamos tener un corazón de gratitud y estar muy agradecidos con Dios por lo que Él nos ha dado hasta el día de hoy. Debemos de pensar en nuestras propias vidas. Quizás cantamos sobre el amor infalible de Dios un domingo por la mañana, pero 3 días después o 3 horas después nos estamos quejando. Debemos de pensar en todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Tenemos que pensar en todas las cosas que Dios nos ha prometido. Pero también tenemos que pensar en lo fácil que podemos perder la perspectiva de nuestras vidas. Debemos de pensar en lo bueno que nosotros que eres, para notar lo que no tienes, en lugar de valorar lo que sí tienes. Mis queridos hermanos, constantemente estamos viendo qué es lo que nos hace falta. Nos enfocamos en todo aquello que nos hace falta, y muchas veces vivimos, tenemos vidas frustradas. Que Dios nos ayude a tener corazones agradecidos. No personas quejosas. Y con esto voy concluyendo en esta noche. Muchas veces todo lo que vemos son aguas amargas. Todo lo que vemos muchas veces es nuestro problema o nuestra carencia. Así que decimos, Mara, mi vida es amarga.
La pregunta es, ¿cómo responde Dios? Dios, en su gracia, le muestra, hermanos, a Moisés un trozo de madera que hará que el agua sea apta para ser bebida. Versículo 25. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó a las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Mis queridos hermanos, muchas veces vamos a ser puestos a prueba. Dios nos va a poner en prueba. ¿Qué es lo que Dios quiere lograr? Es que nosotros podamos confiar en Él. ¿En dónde se quedó la alabanza de esta gente? ¿En dónde se quedó esa gratitud? ¿En dónde se quedó la fe? ¿En dónde se quedó la confianza? Cuando ellos dicen, el Señor es mi fuerza y mi cántico. Y tu gran amor, con tu gran amor guías al pueblo que has rescatado. El versículo 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardaréis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Ellos, hermanos, tenían que ser obedientes. Dios los estaba probando. Y ahora les dice, si hiciereis, si guardareis mis mandamientos, mis estatutos, aquellas enfermedades que yo les envié a los egipcios, yo no se las enviaré a ustedes, porque yo soy Jehová su sanador. Ahora, hermanos, esta es una promesa que Dios le hace al pueblo de Israel, refiriéndose a las plagas, refiriéndose a las enfermedades que Dios había enviado a los egipcios. Y les dice, ustedes tienen que guardar mis mandamientos, los tienen que poner en práctica, mis estatutos. Y mientras ustedes sean fieles, entonces esas enfermedades no van a venir a ustedes. Creo que este texto, hermano, se ha malinterpretado también muchas veces, al pensar que el cristiano nunca se va a enfermar. Eso no está enseñando el texto. En primer lugar, hermanos, esta es una promesa para el pueblo de Israel. Y Dios está hablando de las plagas que le mandó al pueblo egipcio. Y les está diciendo, si ustedes guardan mis mandamientos, mis estatutos, los ponen por obra, yo no les mandaré esas enfermedades que les envié a los egipcios, porque yo soy Jehová tu sanador. Eso no quiere decir, mis queridos hermanos, que yo no crea en milagros. Por supuesto que creo en los milagros, en los prodigios que Dios hizo y que Dios hace, mis queridos hermanos. La pregunta es, ¿cuál es nuestra actitud delante de Dios? Esta historia, hermanos, es una promesa, en el sentido de que si confiamos en Dios, veremos que Él es el Dios que devuelve la salud, así como sanó las aguas amargas. Y en este sentido, hermanos, me estoy refiriendo al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, en el cual recibimos nuestra sanidad.
Cuando me refiero a que recibimos nuestra sanidad, es porque nosotros estábamos llenos de pecado y ahora nosotros hemos sido santificados, hemos sido regenerados. En este sentido, hermanos, yo estoy hablando que hemos sido sanados, y no solo sanados, sino que hemos sido también salvos por su gracia, por su misericordia. Ojalá que nosotros dejemos de ser personas quejosas. Y que nos enfoquemos en todo aquello que Dios nos ha dado. Mis amados hermanos, Dios nos ha dado tanto. Dios nos ha bendecido tanto. Pero ojalá que no nos convirtamos en personas quejosas, sino en personas que puedan confiar en Dios, que puedan confiar en su poder, que puedan confiar en sus cuidados. Oremos en esta noche, mis queridos hermanos. Padre, gracias por tu amor y por tu fidelidad. Señor, porque tú eres fiel y maravilloso. Tú no nos has dejado y tú no nos has desamparado. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nos hemos vuelto personas quejosas. Constantemente nos estamos quejando. Vivimos en un mundo, Señor, y en un sistema donde la publicidad constantemente nos hace ver qué es lo que nos hace falta. Pero, Señor, ayúdanos a confiar en ti, a poner nuestra confianza en ti, Señor, y a enfocarnos en todas aquellas cosas maravillosas que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón agradecido delante de ti. Tu palabra dice, Señor, que un día tú sanaste a 10 leprosos y solo uno regresó a darte gracias. Señor, porque nuestra naturaleza regularmente es ser malagradecidos, es ser quejosos. Señor, pero ayúdanos a tener un corazón de gratitud. Ayúdanos, Padre de la gloria, te lo ruego, que nos ayudes a enfocarnos en las grandes bendiciones que nos has dado, Señor. Porque tú has sido bueno, Señor, porque tú nos has sido refugio de generación tras generación, porque tú no nos has dejado, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Te ruego por la vida de mis hermanos, que les guardes, que les protejas. Gracias, Señor, por aquellos que tuvieron hoy la oportunidad de descansar, de pasar un buen tiempo con sus familias. Te pido, Señor, que les des fuerzas para poder concluir esta semana con paz y con bendición. Guárdales de todo virus, guárdales de toda enfermedad. Aquel que está enfermo, pon tu mano de sanidad y glorifícate, Señor, en su cuerpo. Aquellos que están pasando por problemas familiares, Señor, glorifícate en estas familias. Aquellos que están pasando por problemas financieros, Señor, glorifícate en sus finanzas. Padre eterno, sea cual sea el problema, tú eres más grande, tú eres más poderoso, Señor. Solo ayúdanos a seguir confiando. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén.
Gracias, mis hermanos, por acompañarnos esta noche. Qué bueno que usted pueda apartar este tiempo. Les esperamos el domingo. Damos inicio a las 9:30 de la mañana. Este domingo les esperamos. Vamos a seguir estudiando el Sermón del Monte. Ha sido una gran bendición para nosotros, así que esperamos verles. También, por favor, síganos en nuestras redes sociales. Nos puede encontrar en Facebook como Ministerio Renacer. También en Instagram nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Y también nos puede buscar en nuestro canal de YouTube. Ahí nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Por favor, denle like, suscríbase. También ahí active la campanita para que le lleguen las notificaciones cuando se suban los videos. Compártalos también. Será una bendición para nosotros. Mis amados hermanos, que tengan una feliz noche. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.